Imanalla kashan kichihiyachakujuna, kay kutipiqa kay preposiciones nisqamanta yacharikusun. Hina kaspaqa qallarina kachun. Como por ejemplo, la primera preposición tenemos pata. Pata, que significa arriba o encima. Como por ejemplo, ankaqa hamp'ara patapi kashan. Ankaqa hamp'ara patapi kashan, que significa que el libro está encima de la mesa. Vayamos por otra preposición que es ura. Ura, que significa debajo. Como por ejemplo, alcoca hamp'ara urapi kashan. Alcoca hamp'ara urapi kashan, que significa que el perro está debajo de la mesa. Vayamos por otra preposición, que es hawa. Hawa, que significa afuera. Como por ejemplo, alcoca wasi hawapi kashan. Alcoca wasi hawapi kashan, que significa que el perro está fuera de la casa. Vayamos por otra preposición que es ukhu. Ukhu, que significa dentro. Vamos por el ejemplo que dice: alcoca wasi ukhupi kashan. Alcoca wasi ukhupi kashan, que significa que el perro está dentro de la casa. Vayamos por otra preposición que es wasa. Wasa, que significa detrás. Como por ejemplo, warmi wawaqa sacha wasapi kashan. Warmi wawaqa sacha wasapi kashan, que significa que la niña está detrás del árbol. Y no te olvides apoyar a este canal con la compra de alguno de estos materiales. Les recuerdo que el 13 de septiembre estaré en la ciudad de Potosí, luego estaré en Santa Cruz el 21, el 23 estaré en la ciudad de La Paz, luego el sábado 28 de septiembre estaré aquí en la ciudad de Sucre y en octubre estaré en Argentina. Askamaya kachun yachakujuna, tinkunakama.